Hay ramas de la ciencia, en concreto la física, la astrofísica y la cosmología, que estudian lo que se llama el ajuste fino, el hecho de que para que exista la vida, el universo parece estar calculado al milímetro. Pequeñas variaciones en estas constantes harían imposible la formación de estructuras complejas. Esto es lo que veníamos hablando hasta ahora. Nos aleja de la idea de que existimos gracias a una infinidad de casualidades y nos acerca a la posibilidad racional de integrar a Dios como un elemento explicativo sobre el origen del universo. De ahí que la mayoría de científicos sean creyentes, porque las evidencias de un diseño en el plano de la creación dejan poco lugar para la duda, mientras que las disciplinas de letras se enfocan más en ideas que permiten entrar más en relativizaciones sin más aplicación que las hipótesis y las palabras. Y en cuanto a la Biblia, ¿qué hay de ciencia en ella? Si leemos el manual técnico de un aparato eléctrico, no nos da una explicación científica sobre su funcionamiento, sino que nos indica cómo usarlo y cuidarlo para obtener el mejor rendimiento, de manera que encaja perfectamente con la explicación científica de su funcionamiento cuando la conocemos. Y podemos entender que las indicaciones dadas en el libro de instrucciones no son un capricho del autor del libro, sino que son ciencia pura. Y todos entendemos que cuando compramos una lavadora no venga con ella un libro recopilatorio de toda la ciencia que tuvo que estudiar y aplicar el ingeniero que la diseñó, ya que nosotros no pretendemos fabricar otra igual. Lo que necesitamos saber es cómo usarla y cuidarla para tenerla siempre en el mejor estado posible. Igualmente, la Biblia nos da instrucciones para vivir de forma que nuestras acciones produzcan resultados positivos y coherentes con la realidad. Estas indicaciones son ciencia aplicada a la conducta humana. Lo voy a explicar con el ejemplo del enfoque de la Biblia sobre algo muy incomprendido actualmente, como es el tema de las relaciones sexuales. En Occidente, la relajación de las normas morales ha promovido la idea de que lo que cada quien haga, mientras no haga daño a los demás, no puede ser malo. Bajo esta perspectiva, un Dios que castiga parece injusto porque se interpreta que sus normas carecen de sentido, lo que lleva a pensar que esto no se debe juzgar. Pero no es que Dios nos castigue por desobedecerle. Esto sería como decir que si recibo una descarga eléctrica por meter en agua un aparato eléctrico conectado, es porque el fabricante me ha castigado, sino que Dios simplemente nos ha advertido de las consecuencias que tienen ciertos actos. El problema está en que en los últimos tiempos se ha promovido una visión individualista a todos los niveles y por tanto una visión irreal de la vida, haciéndonos creer que deberíamos tener derecho a elegir qué hacer con nuestra vida siempre y cuando no hagamos daño a los demás. Aquí está el condicionante clave, pero es que todo lo que hacemos, en mayor o menor medida, y aunque parezca inofensivo, incluso en la intimidad, afecta a los demás. Por ejemplo, un adolescente que crece con la idea de que la masturbación y las relaciones sexuales fuera del matrimonio son negativas y que debe evitarlas, naturalmente buscará casarse y formar una familia. Esto lo motiva a desarrollar cualidades virtuosas para ser elegido por su futura pareja, a esforzarse por ser una persona de provecho y a mantener un compromiso con la otra persona. Y los hijos se convierten en un motivo de unión y apego, que fomenta la cohesión familiar y social. En cambio, si crece con la idea de que la sexualidad es solo un placer individual sin consecuencias sociales o morales, su comportamiento será diferente. Puede disfrutar del placer sin asumir el compromiso que genera descendencia, porque si las relaciones fuera del matrimonio no tienen nada de malo, ¿para qué voy a esforzarme en conseguir un buen trabajo, ahorrar, etcétera, para embarcarme en un proyecto como es responsabilizarme de un hogar? Sí, puedo querer tener un mejor trabajo para tener un mejor nivel de vida, pero también aspiro a vivir más cómodamente. Cuando se es responsable de una familia, las prioridades cambian y estás dispuesto a sacrificar esa comodidad para darles una vida mejor. Y si somos gobernados por un sistema abusivo que es una amenaza para las nuevas generaciones, que podrían ser mis hijos, ¿para qué voy a rebelarme contra el poder si estoy centrado en mi placer y no en la posibilidad de formar una familia? Y es más, esto que estoy relatando ha quedado ya incluso antiguo. Actualmente estamos en la época de la historia en la que menos relaciones sexuales se tienen. Cada vez hay más hombres que no han tenido o que no suelen tener relaciones sexuales
y que consuelan sus instintos básicos en soledad, y hasta muchos de ellos tienen adicción a la pornografía. Así, el tipo de moral que se promueve genera comportamientos individuales distintos y por tanto se generan sociedades distintas. Sociedades con individuos que valoran la formación de familia tienden a tener personas motivadas para construir mejores sociedades y defender la justicia, cosa que implica cuidar de la descendencia. Sociedades con individuos centrados solo en el placer inmediato, efímero y estéril tienden a tener menos motivación para asumir responsabilidades colectivas, como combatir el abuso del poder, y el bienestar social se debilita. Y a nivel individual, no tienen la misma autorrealización el individuo que ha satisfecho sus instintos sexuales de forma productiva, teniendo hijos a quienes pasar el testigo de la perpetuación de sus genes, que individuos que pasan sus últimos años tomando ansiolíticos por el vacío existencial en el que viven. Basta con comparar las estadísticas de personas con y sin hijos. La gente sin hijos, especialmente las mujeres, pero también los hombres, tienen más problemas de salud física y mental. Sí, ya sé que existen excepciones y que hay personas sin hijos que son felices, pero no debemos hacer de la excepción la norma. Las estadísticas muestran que las personas sin hijos, hombres y mujeres, tienden a tener más problemas de salud física y mental. Por citar algunos ejemplos, los embarazos reducen el riesgo de cáncer de útero y ovario. La lactancia reduce el riesgo del cáncer de mama. El tener hijos reduce el riesgo de depresión y suicidio. Mayor sentido de propósito y significado vital. Menor envejecimiento cerebral. Más apoyo social. Menor soledad en la vejez. Mayor esperanza de vida. Mejor adherencia a hábitos saludables, etc. Esto se agrava más mientras más individualista es una sociedad, es decir, que al margen de la situación del sujeto, las consecuencias no son iguales si se vive en una sociedad como la de hace 100 años, en la que había mayor unidad familiar, incluso los vecinos eran a menudo como parte de la familia, que si vive en una sociedad como la actual, donde hay más divorciados ya que casados, abundan los hijos únicos, las relaciones son más débiles, etc. Mucha gente no tiene una depresión, lo que tiene es una vida vacía, que no tiene nada que hacer. Entonces, cuando tú te levantas sin una ilusión, no sabes qué hacer, entonces tu cerebro se va apagando a lo largo del día. Una señora que, se llamaba Ana, de un pueblo de España, que había sido maestra toda la vida y era soltera y no tenía hijos. Y su vida habían sido sus niños y se había quedado sin trabajo. Mi padre le dijo, es que se te ha vaciado la vida. Y además, ¿qué es eso de ser feliz? Esa fantasía de ser feliz de la que constantemente se habla ahora, siempre vendiéndonos que lo importante es que seamos felices. ¿Pero qué es la felicidad? Porque estamos engañados con esa idea fantasiosa e infantil de que parece que ser feliz es estar todo el día con la sonrisa en la boca. Eso de me divorcio porque ya no siento la emoción del principio. Pero si muchas veces perseguimos una meta pensando en que nos hará felices y cuando la conseguimos nos damos cuenta de que estábamos equivocados, que éramos más felices antes. Si muchas veces no somos ni conscientes de que lo somos, y de ahí ese dicho popular de que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Si tú le preguntas a cualquier persona sobre la etapa más feliz de su vida, muchas veces te hablarán de una época en la que eran felices y te dirán que no se daban cuenta. Y gente que hace un balance de su vida en su etapa final, te hablará de lo feliz que ha sido en general, o en alguna época en concreto, o lo feliz que le ha hecho su mujer o su marido o sus hijos, y eso no significa que estuvieran constantemente sintiéndose en estado de felicidad. Al contrario, a menudo discutían, tenían preocupaciones que no habrían tenido de no tener una familia, se sentían insatisfechos, se sacrificaban. Mientras que hoy se fomenta la idea de cuando alguien es una carga para ti hay que aprender a soltar. Familiares que aconsejan, hoy nadie tiene por qué aguantar a nadie, te divorcias y a vivir tranquilo. Oiga, pero ese es el mejor consejo que le puede dar usted a su hijo o a su hija. Porque todos tenemos cosas que aguantar y para que nos aguanten tenemos que aguantar a otros. Y esto genera el caldo de cultivo perfecto para el animalismo. Somos animales sociales, necesitamos convivir con seres queridos, interactuar con ellos, recibir atención, estímulo. Y no aguantamos a nadie y nadie nos aguanta. Qué mejor que una mascota.
que no tiene más remedio que someterse a nosotros. Porque por mucho que queramos engañarnos, las cosas que más se consumen y que más necesidad o interés se genera en una sociedad sin familia son un mero consuelo para llenar el vacío de la familia. Las mascotas para suplir la carencia de hijos. La pornografía y el famoso Satisfyer para aliviar el instinto sexual que naturalmente cubre la mujer o el marido. La obsesión por los viajes y búsqueda de nuevas experiencias para cubrir la búsqueda de proyectos, motivaciones y estímulos que da el participar en el propio desarrollo y crecimiento de la familia. Y todo esto sin hablar de las drogas legales y no legales para sobrellevar el sufrimiento que esto provoca, en forma de depresión y ansiedad, que hasta se somatiza físicamente, como ocurre con la cada vez más extendida fibromialgia. Así que la idea que nos han insertado en la cabeza de que algo no es malo siempre y cuando no le hagamos daño a los demás, contradiciendo la moral cristiana, es una trampa, ya que el ser humano, como decía Aristóteles, es un animal social. No funciona ni sobrevive a nivel individual, sino a nivel colectivo. Aparentemente no hay nada malo para la sociedad en que un individuo se quede en su casa con la conciencia tranquila y relajado después de haber estado viendo cine para adultos. Pero es que cuando se permite un comportamiento, se permite para todos. Y cuando se promueve, no se queda en el comportamiento de un individuo, sino que transforma a la sociedad. Porque el individuo es la base de esta, es una pieza de esta, como la pieza de un engranaje. Y de aquellos polvos hechos lodos. Un ejemplo contemporáneo es el caso de los marubos, una tribu del Amazonas que tras tener acceso a Internet se dijo en la prensa que se había vuelto adicta al porno. Según he leído, se ha exagerado por parte de la prensa sensacionalista. De hecho, denunciaron a grandes medios por difamación. Pero sí se ha reconocido que los jóvenes pasan más tiempo con sus dispositivos, habiendo disminuido su interacción familiar, se han vuelto más perezosos y con menos actividad en actividades tradicionales, y se han generado comportamientos sexuales más agresivos. Pero como ya he dicho, Dios no explica estos fenómenos como un libro de texto, sino que nos da instrucciones como el Padre que nos ordena cómo actuar por nuestro bien. No explica en términos científicos y estadísticos los efectos de la contención sexual fuera del matrimonio que multiplica la vida, o del libertinaje que lleva a la muerte de una sociedad. Pero eso no quita que detrás de estas instrucciones esté el conocimiento de que ciertos comportamientos preceden ciertas consecuencias naturales. Todo lo contrario, la ciencia lo confirma y lo estamos presenciando actualmente con el abandono de la fe. Los trastornos mentales no son enfermedades. Hacer un diagnóstico psiquiátrico no es una enfermedad. Entonces, ¿qué es la depresión? Pues como la anorexia o como la esquizofrenia, no son enfermedades del cerebro, no son enfermedades, son trastornos, son maneras de manifestar el sufrimiento. Dicho de una forma simple, son diferentes maneras de manifestar el sufrimiento humano. O sea, lo que es indiscutible es el sufrimiento. Cuando algunas veces yo digo con ánimo de provocar, ¿no? La depresión no existe o la ansiedad no existe, pues hay personas que se enfadan conmigo. Claro, yo digo, el trastorno de ansiedad se lo han inventado, entonces hay alguien que está pasando eso y me dice, entonces lo que a mí me pasa, ¿qué es? Ya se agobia más. Y claro, y me parece que es injusto que no lo entienda, por eso lo quiero explicar, ¿no? Vale, y a mí genial. lo que me pasa, ¿qué es? Pues a ti lo que te pasa es que lo estás pasando mal. El diagnóstico es inventado. El sufrimiento de estas personas no. Y el diagnóstico de trastorno mental no te ayuda demasiado, porque lo que hemos hecho con el sistema sanitario actual es que esta etiqueta diagnóstica lleva inmediatamente aparejado una técnica psicoterapéutica y, lo que es mucho peor y mucho más frecuente, un tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué es la depresión? Una manera de estar mal, una manera individual de manifestar el sufrimiento colectivo. Eso es la depresión.